¿Ahí me escuchan? ¿Ahí está? Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha? Bueno, gracias. Bueno, les decía que mi nombre es Pablo Michelini y hoy vamos a ver la unidad 2 del programa. Vamos a desarrollar la clase teórica, digamos, y ya mañana arrancan con los prácticos, lógicamente, primero con la unidad 1, ¿sí? Voy a tomarme 2 minutos, que son las 2 primeras placas, simplemente para repasar y entender dónde estamos parados para poder dar la clase de hoy. Ustedes, la semana pasada con Gustavo Farina, entendieron cómo era el objeto, cuál era el objeto del impuesto, es decir, ese famoso grafiquito de decir, che, ¿qué grava el impuesto a las ganancias? Y a partir de ahí aparecen las 2 columnas, el tratamiento para las personas humanas y sucesiones indivisas, que tienen que cumplir una serie de requisitos, y por otro lado, el tratamiento para los sujetos a empresas, en los cuales no habría que cumplir los requisitos, sino que por el solo hecho de ser empresa, por eso se dice la teoría del balance, queda grabada una determinada renta dentro del objeto del impuesto. Hecha esta primera introducción, que también seguramente vieron las excepciones al objeto, que no hay que confundir con las exenciones. Excepciones al objeto es un concepto que se aplica para las personas humanas, en donde determinadas rentas, sin haber cumplido todos los requisitos, por tratarse en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, sin cumplir todos los requisitos, el legislador decidió incluir esa ganancia dentro de la gravabilidad, es decir, dentro del objeto del impuesto, ¿sí? Esas son las excepciones. Por otro lado están las exenciones, que ya la vamos a ver un par de clases más adelante, ¿ok? Siguiendo con esta temática, las excepciones al objeto básicamente están enumeradas dentro del artículo 2 como punto 3, 4 y 5 dentro del objeto, y también una serie de casos que simplemente a modo recordatorio mañana los van a profundizar en un montón de casos en el práctico: loteos con fines de urbanización, construcción y venta bajo el régimen de propiedad horizontal, rentas indirectas, obligaciones de no hacer, rentas psíquicas, alquileres presuntos y alguna otra que se me pueda estar escapando. Ese es el objeto del impuesto. Ahora, con la clase de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de entender el ámbito territorial. Es decir, una vez que sabemos que una determinada ganancia podemos decir si está o no está grabada, tenemos que pensar que qué país, qué nacionalidad tiene derecho a cobrar el impuesto a la renta sobre esa ganancia que estaría dentro del objeto del impuesto. Lógicamente, cada país tiene su propia definición legal y cada país ha definido a lo largo del tiempo cómo decide abarcar una determinada manifestación de capacidad contributiva, que en el caso de impuesto a las ganancias son las rentas, las ganancias, traerla para imposición a favor suyo. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy justamente es esta definición del ámbito territorial. Cuando empezamos a decir, che, bueno, ¿y dónde estamos en la ley? Porque tal cual ya saben, tenemos que tener en claro el marco legal de la ley propiamente dicho, lo que dice el decreto reglamentario, aclarando varios conceptos de los que vamos a ver, y también qué otra normativa puede andar dando vuelta que afecte el tema que estamos analizando. Que en la clase de hoy tenemos varios casos de esos, es decir, marco normativo que está por fuera de la ley y el decreto, ya lo vamos a comentar. En el artículo 1 de la ley ya se aclara expresamente que en Argentina tenemos el criterio de la renta mundial, es decir, a los contribuyentes definidos como residentes en Argentina, residentes desde el punto de vista fiscal, se le aplica la teoría de la renta mundial. ¿Eso qué significa? Que le vamos a gravar la renta, las ganancias obtenidas en Argentina y en el exterior. Primera definición.
Y que por otro lado, para los no residentes, es decir, ¿quién sería si nos imaginamos la Argentina? Un no residente es alguien que está residiendo fuera de Argentina, quizás puede ser argentino, pero se fue hace un tiempo, más de 12 meses, a vivir en el exterior, con lo cual ese contribuyente es no residente. Bueno, a los no residentes solamente le vamos a cobrar impuesto en Argentina cuando obtengan ganancias de fuente argentina. Y ese es el principal criterio que hay que tener en cuenta para los no residentes. Rentas de fuente argentina son las únicas que pueden tributar en Argentina. Ya vamos a ver cómo. ¿Ok? Lógicamente, para los residentes que tributan por la fuente argentina y extranjera, vamos con un ejemplo. Tenemos, para entenderlo quizás es más fácil ir primero por la inversa. Digo, un tenista estadounidense viene a Argentina y juega un torneo y lo gana y hay que pagarle. Él es no residente, porque reside en otro país, en Estados Unidos, estoy inventando, viene a Argentina, obtiene una ganancia, hay que pagarle y tiene que tributar por esa ganancia. ¿Ok? Pero lógicamente, el fisco de Estados Unidos quizás también le quiera cobrar, porque le cobra por renta mundial. Ahora nos damos vuelta. El tenista argentino que paga impuesto en Argentina porque es residente argentino, que va a otra parte del mundo y gana un torneo y cobra, tiene que pagar impuesto en Argentina por lo que gana en Argentina y por lo que ganó en el mundo. Pero seguramente aquel país a donde él ganó el torneo también le quiere cobrar el impuesto. Y ahí aparecen los problemas de doble imposición, donde una misma manifestación de ganancia de capacidad contributiva, en el caso nuestro, impuesto a las ganancias, hay dos países que se sienten con derecho a cobrar el impuesto. Entonces aparecen los métodos para evitar esa doble imposición. También los vamos a comentar a lo largo de la clase, ¿ok? Bueno, entonces primero el objeto del impuesto y luego la atribución del hecho imponible a un determinado estado. Eso es lo que va a ser básicamente la unidad 2 del programa. Y yo les decía recién, ubiquémonos en la ley. ¿Qué artículos de la ley tenemos que tener en claro? El artículo 2, lógicamente, porque es el que define esto de renta mundial para los residentes y criterio de la fuente para los no residentes que obtengan ganancias en Argentina. Y después empezamos artículos 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 21 de la ley, 22 de la ley, y luego todos los artículos que se complementan en el decreto reglamentario con estos artículos que los vamos a ir citando, lógicamente, a lo largo de la clase. ¿Ok? Y en la ley se vuelve muy importante el artículo 92, ya les digo, 102, 102, 103, 104, ¿ok? De la ley. 102, 103 y 104, ¿sí? Bueno. Hay un material, lógicamente esto que yo estoy proyectando, ustedes lo tienen ya subido en el aula virtual, y lógicamente está a disposición para que después lo vean, pero nunca se olviden que lo que nosotros publicamos como material en estas placas es al solo efecto de ayudarnos a nosotros a dictar la clase, ¿no? O sea, todo esto está profundizado, detallado, con cita de normas, jurisprudencia y todo lo que hace falta y explicado en el material de estudio.
y lógicamente las clases prácticas. En la guía de trabajos prácticos, y anticipo ya para mañana, el primer práctico de mañana, si bien es práctico, es muy teórico porque se ven casitos teóricos, no ven números. Y lo mismo pasa con el práctico siguiente, donde van a haber casos de esto en la práctica, como con enunciados, ensayos, podríamos decir, ¿sí? Con lo cual hasta ahí tienen que tenernos paciencia y después ya a partir del tercer práctico entramos con casos numéricos, ¿sí? Bueno, vuelvo al tema. Para poder definir esto de cómo se vincula una determinada ganancia con el Estado que pretenda gravarlas, lógicamente existen distintos criterios. Y acá simplemente un poquito de historia. En Argentina, hasta 1992, lo único que se grababa para los residentes y para los beneficiarios del exterior era la fuente argentina. Con lo cual, cuando un argentino obtenía ganancias en el exterior, esa ganancia no pagaba impuestos. Se declaraba como una ganancia que estaba fuera del objeto del impuesto a nivel de ámbito territorial. ¿Por qué? Porque era de fuente extranjera. ¿Sí? A partir de 1992 se cambia la ley y tiene la redacción que ustedes conocen en el artículo 1, que ya la dije. Los residentes argentinos tributan por renta mundial, la suma de fuente argentina más fuente extranjera, con la posibilidad de computar un tax credit, un crédito por impuesto análogo, que también lo vamos a comentar en la clase de hoy, ¿ok? Entonces, pero a nivel doctrinario, a nivel teórico, ¿cuáles son los métodos de vinculación que tienen los estados? Bueno, en general se hablan de métodos subjetivos o criterios subjetivos y criterios objetivos. Esto creo que el título da idea de hacia dónde vamos. Los criterios subjetivos son aquellas leyes de los distintos países del mundo que ponen el foco en el sujeto. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, grava con el criterio subjetivo de la nacionalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier estadounidense que ande por el mundo, aunque nunca haya ido a Estados Unidos, tiene que declarar impuesto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es nacional, lo digo entre comillas, de Estados Unidos. En cambio están los criterios de residencia, como en Argentina. En Argentina, el criterio de residencia, bueno, ya lo vamos a comentar ahora cuando vayamos avanzando, pero hay que ser residente argentino para tener que tributar por la renta mundial, ¿sí? Y el domicilio, otro criterio subjetivo, también en función del domicilio que tengas, es a donde vas a tener que atribuir tus impuestos. O vas a tener que tributar impuestos por el mero hecho de tener domicilio en un determinado país. En el caso que estamos viendo, nos pongamos del lado de Argentina. En cambio, los criterios objetivos, que es el que rigió en Argentina hasta 1992 solamente, dicen que se va a tributar en función de la ubicación territorial de la fuente productora. Fuente productora. Entonces pensemos, si la actividad está desarrollada en Argentina, tributo en Argentina sin importar dónde se firman los contratos, de dónde son esas personas que están obteniendo ganancia en Argentina. ¿Ok? Esos son los criterios objetivos. Y el que digo yo, sin importar el lugar de celebración de los contratos, porque eso lo dice la ley nuestra. Hay otros países que a lo mejor le dan importancia al lugar donde se celebra el contrato, ¿ok? Que no es el caso de la ley argentina. Bueno, este es un poco agregarle este concepto. En general, los países en vías de desarrollo aplican el criterio de la fuente solamente, mientras que los países desarrollados aplican el criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque dice, che, un país que está desarrollado y que exporta capital al mundo, que exporta actividad en el mundo, necesita gravar a todos los que se van de ese país a prestar actividades en otro país. Por eso digo Estados Unidos como ejemplo de excelencia, ¿sí? En cambio, los países menos desarrollados
busca solamente grabar lo que acontece dentro de su frontera. ¿Sí? Bueno, esto también se los comenté recién. Este material que les voy a decir ahora está publicado en el aula virtual. ¿A qué me refiero? Cuando existen problemas de doble imposición, ¿por qué? Porque un país busca grabar la fuente y el otro país busca grabar el subjetivo, bueno, hay una ganancia que está grabada por dos países distintos. Entonces aparece el problema de doble imposición. ¿Cómo se solucionan los problemas de doble imposición? Se solucionan básicamente a través de dos métodos. O métodos bilaterales, en donde dos países se ponen de acuerdo y dicen cómo van a solucionar este problema. En Argentina habría 25 leyes, que técnicamente se llaman convenios para evitar la doble imposición. Argentina tendría 25 convenios firmados, ¿sí? El material este está publicado en el aula virtual, el detalle de los convenios para que lo tengan. Cada convenio es una ley que dice cómo se atribuyen la potestad tributaria entre Argentina y Francia, entre Argentina y España, entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Chile. Bueno, le nombré 4, pero hay 25 países, con lo cual Argentina tiene firmado ese tipo de convenios. Y en general tienen la misma estructura. Básicamente hay dos tipos de estructura. Los últimos que ha firmado Argentina, todos respetan la estructura de la OCDE, ¿sí? Que es la Organización del Comercio, donde se fijan cómo son las reglas para distribuir la materia imponible entre dos países. ¿Ok? Entonces, cuando existen operaciones en la cual no hay convenios para evitar la doble imposición, pasamos a métodos unilaterales. Que eso es lo que está en la ley, en el artículo 1 de nuestra ley. Ese es el mecanismo unilateral que ha definido la ley argentina. ¿Cuál es? Que si un argentino tiene ganancias en Argentina y en el exterior y que tiene que tributar por renta mundial, significa que su impuesto va a ser más grande porque va a haber añadido la ganancia de fuera de Argentina. La renta mundial que se llama es la ganancia obtenida fuera de Argentina. Entonces, probablemente ha pagado impuesto en aquel país. Entonces lo que dice la ley es: suma toda tu ganancia, calcula el impuesto grande, porque sumaste las dos ganancias, la de Argentina y la del exterior, y descontá como crédito de impuesto lo que pagaste en el exterior, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal. Es decir, ese es el tope que pone, como diciendo, bueno, si un contribuyente, voy a poner un ejemplo sencillo y básico. Si un contribuyente hasta 1992 pagaba únicamente por la fuente argentina 100 pesos de impuesto y a partir de 1993 tiene que sumar la ganancia que obtiene afuera y empieza a pagar 140 de impuesto, quiere decir que su impuesto es 40 pesos más grande por haber sumado la renta del exterior. Bueno, ese incremento de impuesto es el límite que puede computar como impuesto pagado afuera. Lógicamente, si afuera pagó 20 pesos, computará 20, porque no podés computar más de lo que pagaste en el exterior. Y si pagaste 50, solamente podés computar 40. Porque el límite, esa es la clave, el límite que puedo computar es el incremento de la obligación fiscal. ¿Ok? Bueno, sigo. Se me avanzan solas las filminas. Bien, hay algunos países que usan como mecanismo unilateral la exención para determinados casos. Nosotros en Argentina tenemos el crédito de impuesto análogo, ¿ok? Bueno, esto ya se los comenté, que hasta 1992 teníamos criterio únicamente objetivo, ubicación de la fuente, y que desde 1992 tenemos lo que ya les comenté, para los residentes, renta mundial, y para los no residentes, criterio de la fuente. Por eso, si le preguntan en algún examen a nivel teórico, ¿qué métodos de atribución usa la legislación argentina? Bueno, es un criterio mixto.
Para los residentes un criterio subjetivo, ¿sí? Porque es de residencia y aplica renta mundial, mientras que para los no residentes solamente fuente argentina. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos, ahí está en negrita, quizás no lo ven, pero cuando vean el material se ve clarito. Empezamos a desmenuzar los artículos y lo primero que vamos a ver es el artículo 5. Voy a poner énfasis en destacar un concepto que parece sencillo, pero es para que entiendan. La redacción que tiene el artículo 5 de la ley es la misma que había desde antes de 1992, y cuando cambió la ley y aplicamos el criterio de renta mundial, ese artículo no cambió. ¿Esto qué significa? Significa que la definición que hace el artículo 5 de fuente es una definición que permite entender qué ganancias quedaban grabadas como fuente argentina antes de 1992. Entonces, si esto es Argentina, la definición que da el artículo 5 de la ley, y es la misma que había antes de 1992, era tratar de definir qué ganancias quedaban dentro de la gravabilidad en Argentina, porque solamente se aplicaba el criterio de la fuente. Entonces, era muy importante entender si la ganancia era de fuente argentina o no era de fuente argentina. Porque si lo era, pagaba impuesto en Argentina. Y si no lo era, no pagaba. Entonces, yo era contador, tenía mi estudio en Argentina, cobraba honorarios, fuente argentina, pagaba impuestos. Tenía un estudio, una oficina en Uruguay y prestaba servicios de consultoría en Uruguay. Los honorarios que obtenía en Uruguay no pagaban impuesto en Argentina porque eran ganancias de fuente argentina, de fuente extranjera. ¿Ok? Entonces, el artículo 5 es muy minucioso en tratar de ver hasta dónde abarca con la definición de fuente de aquel momento. Hoy, y llevo a la actualidad el tema, parecería que no tiene tanta importancia definir la fuente con tanta precisión, porque ya sea fuente argentina o fuente extranjera, tributo por renta mundial, con lo cual voy a pagar en los dos casos, solamente que en un caso lo atribuiré a la columna de fuente argentina o fuente extranjera, pero el impuesto va a ser el mismo. La importancia de este artículo 5 entonces ahora es tener en claro si es fuente argentina o fuente extranjera, porque si llegara a ser fuente extranjera y pagué algún impuesto en el exterior, voy a poder computar ese impuesto como pago a cuenta, como tax credit. Porque la ley dice que el tax credit se computa solamente en relación a las ganancias de fuente extranjera. Entonces, voy de vuelta. El artículo 5 define qué se considera una ganancia, cuándo una ganancia se considera de fuente argentina. Y la ganancia de fuente argentina, según el 5, sería: todas las ganancias son de fuente argentina cuando provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país, actos o actividades realizadas en el país, hechos ocurridos en el país. Sin tener en cuenta, es decir, no me importa, para definir si es fuente argentina, de dónde son las personas, la nacionalidad, qué domicilio tienen, qué residencia tienen en esa operación, que son las partes que intervienen, ni tampoco me interesa de dónde se firman los contratos. Es decir, si firmamos un contrato en Brasil, pero la actividad se desarrolla en Argentina, pues bien habrá fuente argentina. ¿Ok? Lógicamente, vuelvo al ejemplito la definición que hace el artículo 5 parece bastante básica. Sin embargo,
el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y los artículos que siguen de la ley hasta el 21, buscan extender el brazo y captar la mayor cantidad de rentas que sean de fuente argentina. Y lo mismo pasa con el artículo 102, 103 y 104. ¿Y por qué? Bueno, porque el espíritu que tenía la norma era cuando antes de 1992 solo se grababa la fuente argentina. Entonces la ley hacía un esfuerzo para tratar de captar la mayor cantidad de ganancias como de fuente argentina y hacer pagar impuestos. ¿Ok? Bien. Luego, el decreto reglamentario, en el artículo 10, da ejemplos de qué se considera fuente argentina. Y ahí a los ejemplos los da justamente a modo de ir citando las distintas categorías. Tema que ustedes, si bien no lo han desarrollado, ya saben que el impuesto se divide en 4 categorías: las rentas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. La primera categoría, la renta del suelo, que le decimos, son los alquileres. Entonces, ¿cuándo habrá fuente argentina? Bueno, cuando el inmueble alquilado está en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un inmueble en Argentina cuyo dueño es un brasilero que se lo alquila a un venezolano, el contrato se firma en cualquier parte del mundo, pero la fuente, que es el alquiler, está en Argentina, hay fuente argentina. Eso es lo que dice el 10, es como que da ejemplos. Rentas de primera, rentas de segunda. ¿Cuándo hay ganancias de segunda categoría en fuente argentina? Bueno, cuando hay intereses bancarios obtenidos en el país, cuando hay intereses ganados a través de títulos, bonos, por entidades emisoras del país, es decir, un brasilero que tiene títulos argentinos está obteniendo ganancia de fuente argentina. ¿Por qué? Porque el que emitió el título es o el Estado argentino o una sociedad argentina. Lo mismo pasa con dividendos que emiten o que paguen sociedades argentinas y así sucesivamente. Luego tenemos el caso de las empresas, tercera categoría. ¿Cuándo va a haber ganancia de tercera en fuente argentina? Bueno, cuando la entidad que genera la utilidad es una sociedad argentina, un emprendimiento argentino. Y en cuarta, que es la renta del trabajo, los sueldos, los salarios, los honorarios, bueno, cuando la actividad se desarrolla en Argentina. Estos casos de las 4 rentas están en el artículo 10 del decreto. Pero como todas las cosas dentro de la ley de ganancia, existen excepciones. Entonces, ¿qué son las excepciones en este caso? Son conceptos que si los vemos, y los voy a comentar para que lo entiendan, si vos los decís, che, lo lees, te decís, che, pero esto no es fuente argentina con lo que venimos explicando hasta ahora. Sin embargo, la ley expresamente dice que son fuente argentina. ¿Cuáles son los ejemplos? Los representantes del Estado en el exterior. Vamos con un ejemplo. El embajador argentino en Italia. El embajador argentino en Italia es un italiano que habla en italiano, que no habla argentino, que no vino nunca a Argentina, desarrolla su actividad en Italia. Sin embargo, por ser un representante, un funcionario del Estado argentino, todo lo que él cobre es fuente argentina. Pero vuelvo de nuevo, si ustedes lo piensan, che, ¿dónde desarrolla la actividad? En el exterior. ¿Dónde estaría la fuente del generador de su ganancia? En el exterior. No viene a Argentina, nunca vino, sin embargo, es fuente argentina. Lo mismo pasa con los empleados de cualquier estado, nacional, provincial o municipal. Lo mismo pasa con las empresas argentinas que tienen directores actuando en el exterior. Es decir, piensen en una empresa argentina que tiene mucha presencia en el exterior. No sé, digo un ejemplo, YPF. Bueno, YPF puede tener algún directivo, el director comercial para nuevos proyectos del mundo, es un directivo que vive en Estados Unidos, pero es miembro del directorio de YPF, Argentina. Entonces, todo lo que él cobre es fuente argentina. ¿Ok? Y lo mismo pasa con
el asesoramiento técnico financiero que se preste desde el exterior. Acá, en este punto, me voy a tomar un minuto para aclarar una cuestión. Fíjense que en cada uno de los casos hay un artículo especial que lo respalda. O sea, esto no es que es interpretación, la propia ley lo dice. Dice, che, además de lo que vimos en el 5, es fuente argentina este caso. Es fuente argentina los miembros del directorio que están en el 13 en un párrafo y en el 13 en otro párrafo dice asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado desde el exterior. Y acá nos metemos en el corazón del problema para los beneficiarios del exterior. Empecemos. ¿Quiénes son, según la ley, beneficiarios del exterior? Ya lo dijimos al comienzo, artículo 1 de la ley. Son aquellos sujetos no residentes que pagan impuesto en Argentina. Por eso se llaman beneficiarios del exterior. ¿Sobre qué pagan impuesto en Argentina? Únicamente sobre la ganancia de fuente argentina. ¿Ok? Entonces, el artículo 13, que ya tiene un caso que les dije, los miembros del directorio, tiene otro párrafo que es, sin lugar a dudas, el que mayor cantidad de pleitos le generó o conflictos, me refiero a nivel interpretativo y por ende ajustes fiscales entre el fisco y las empresas. ¿Por qué? Porque cuando una empresa argentina tiene que pagarle a alguien del exterior, ¿quién es el que está obteniendo la ganancia? El del exterior. Entonces, él es el que está obteniendo la ganancia en Argentina. Entonces, él es el que tiene que pagar impuesto en Argentina. Sin embargo, lo vamos a ver al final de la materia, pero ya se lo digo y lo tienen que grabar a fuego, los beneficiarios del exterior solo pagan impuesto en Argentina por las ganancias de fuente argentina y a través de un método que se llama la retención con carácter de pago único y definitivo. Esa es la gran diferencia que hay. Mientras que los residentes argentinos presentan una declaración jurada informando las ganancias y calculando el impuesto, es una autodeclaración jurada en la que yo le digo al fisco cuánto gana y después el fisco me puede auditar. Los beneficiarios del exterior no tienen que presentar ninguna declaración jurada. ¿Quién les cobra el impuesto? Los que le pagan la renta le tienen que descontar el impuesto y mandarle el monto neto. Con lo cual, si el fisco audita a YPF Argentina y ve que le pagó algo a alguien del exterior y no le retuvo el impuesto, no va a ir a buscarlo al alemán que cobró la ganancia. No, lo va a buscar a YPF y le va a decir, che, no le retuviste el impuesto, págamelo. En conclusión, por eso digo que este caso es el que más conflicto generó porque es donde se auditan a las empresas por pagos al exterior. Pero cualquier pago al exterior es ganancia de fuente argentina, no. Tiene que haber un asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado desde el exterior. ¿Y por qué generó conflictos esto? Bueno, porque si lo van a ver en los prácticos, cuando vean el práctico de este tema de la unidad 2, el ejemplo que damos siempre es, si una empresa argentina contrata a un ingeniero para que ese ingeniero la asesore a la empresa argentina en cómo hay que montar una fábrica de plástico en Argentina, le está dando un asesoramiento específico para ser usado en Argentina. Con lo cual, ese alemán que cobra un honorario o esa empresa consultora alemana que cobra un servicio, que no vinieron a Argentina, hicieron el informe, lo estudiaron, lo tradujeron, lo mandaron en alemán a Argentina por mail, hay ganancia de fuente argentina. ¿Por qué? Porque la utilización de esa información, de ese asesoramiento, se produce en Argentina. Esto ha generado infinitos conflictos entre las empresas y el fisco, pero hay antecedentes que más o menos terminan diciendo esto que yo les he sintetizado. En conclusión, cuando alguien de afuera, siendo empresa o persona humana, brinda un servicio de asesoramiento técnico, financiero, de otra índole, desde el exterior para ser usado en Argentina, hay ganancia de fuente argentina.
mientras que la otra cara de la moneda sería que la empresa argentina contrata a un estudio de abogados, me voy de la rama, a un estudio de abogados, para que le diga cómo se constituyen las sociedades anónimas en Alemania. Entonces el estudio de abogacía de Alemania lo único que hace es imprime la ley de sociedad de Alemania y se la manda. ¿Hizo algún tipo de asesoramiento? No, simplemente un enlatado, algo que ya estaba, que no es a medida de lo que me pidieron. Simplemente le mando lo que está dando vuelta, le paso la información y le tengo que, desde Argentina hay que pagarle ese servicio, pero no hay ganancia de fuente argentina. ¿Por qué? Porque no hubo un asesoramiento técnico para ser usado en Argentina. Simplemente se le dio algo que ya estaba enlatado. Esa palabra enlatado viene bien para los sistemas. Si yo desde Argentina le pido a un grupo de ingenieros que me hagan un programa a medida, habría un asesoramiento. Si le digo que le compro un programa enlatado que ellos ya tienen funcionando, no habría asesoramiento. ¿Se dan cuenta la diferencia? En un caso hay fuente argentina y tengo que retener cuando pago, en el otro caso no. ¿Ok? Bueno, avanzo. Siguiendo con las excepciones, vamos al caso de los préstamos. Cuando alguien presta plata y cobra intereses, el que obtiene la ganancia es el que prestó plata, es el que gana. ¿Cuál es la ganancia en un préstamo? Los intereses. Entonces, si alguien del exterior presta plata a alguien de Argentina, cuando se le paga hay que pagarle el capital más los intereses, con lo cual lo que hay que definir si esos intereses son de fuente argentina o no. ¿Cuál es el principio general? Que si me prestan plata desde el exterior y yo lo uso en un proyecto en Argentina para hacer algo en Argentina, para pagar como capital de trabajo, para pagar sueldos en Argentina o para hacer una planta y desarrollar un bien de uso nuevo en Argentina, hay fuente argentina, no hay duda. Voy por el principio general del artículo 5. En cambio, si me prestan plata desde el exterior, me olvido a dónde uso los fondos, pero en garantía le doy una hipoteca de un bien situado en Argentina, ahí el artículo 6 dice, cuando la garantía es sobre un bien inmueble hipotecario o un auto prendario, no importa, cuando la garantía real es sobre un bien que está radicado en Argentina, la ganancia de esos intereses se consideran de fuente argentina. Entonces, ¿cuál es el tema que ustedes tienen que tener en claro para los exámenes y para el día a día? Che, le prestan plata a un argentino y no se aclara dónde se usan los fondos, e inclusive cuando los fondos se usen afuera de Argentina, pero se garantiza la operación con bienes en Argentina, hay ganancia de fuente argentina. Por el 6. En cambio, si los fondos se usan en Argentina, hay ganancia de fuente argentina, pero por el artículo 5. ¿Ok? En comercio exterior, cuando yo dije, che, siempre que las empresas argentinas pagan, tienen que ver si hay fuente argentina, bueno, un tema clarito que no hay fuente argentina es cuando compramos mercadería del exterior. O sea, la importación de bienes, no de servicio, de vuelta, la importación de bienes nunca es ganancia de fuente argentina, es decir, es ganancia de fuente extranjera, salvo excepciones, que la vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? ¿Estamos? En cambio, al revés, cuando exporto bienes, el vendedor está en Argentina y los bienes se van hacia afuera, hay ganancia de fuente argentina, porque la actividad se desarrolló en Argentina, ¿ok? ¿Estamos? Lógicamente, en ese caso, si el que exporta es un argentino que manda los bienes hacia afuera, tendrá que presentar declaración jurada, pero esa ganancia es de fuente argentina, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver un tema puntual que es una situación especial. Le pido que me presten atención un minuto, después ustedes lo van a profundizar
Esto es el artículo 7, lo que voy a comentar, y es lo que se llama fuente argentina por operaciones indirectas de venta de bienes en Argentina. ¿Cuál es el caso? Si acá tenemos nuestro país, Argentina, la situación que describe el artículo 7 es bastante puntual, se las voy a tratar de esquematizar, pero es un artículo que se introdujo con la reforma del año 2018. Seguramente Gustavo en las clases anteriores les ha contado que distintas reformas siempre han afectado. Cuando hablan de reformas tributarias, generalmente el impuesto a las ganancias cae en la volteada. En el 2018, a fines del 2017, con vigencia 2018, hubo una gran reforma, fue la ley 27430, modificó un montón de artículos de la ley y metió dentro de la ley cosas que hoy ya no están, pero en aquel momento fueron muy novedosas, que fueron la famosa gravabilidad de la renta financiera. Con lo cual, a partir de aquel momento, 2018, un montón de ítems que quedaban exentos, que no pagaban impuestos, ganancias que no pagaban impuestos, empezaron a pagar impuestos. ¿Sí? Y aparecieron, por ejemplo, la ganancia por venta de títulos y acciones. Entonces, en aquel momento se hizo una gran, y ahora vuelvo a aquel momento, pero tratemos de enfocarlo en fuente, que es lo que estamos viendo hoy, en la clase de fuente, ¿sí? Ámbito territorial. ¿Qué pasó? Dijeron, che, probablemente, vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Acá hay un inmueble, un campo, muy valioso, un campo situado en Argentina. Acá tenemos una sociedad que está en España, una sociedad española, que los dueños de esta sociedad española son la persona humana 1 y la persona humana 2, todos españoles, y esta sociedad es la dueña de este campo. ¿Ok? Esta sociedad, que son los dueños del campo y las personas humanas dueñas de la sociedad, quieren vender el campo. Entonces tienen dos opciones. O venden el inmueble o venden las acciones de esta sociedad a un comprador que está en Alemania, que es quien quiere comprar el campo. Entonces tenemos una operación en la que hay un vendedor, son españoles, y un comprador alemán, y lo que se venden son las acciones. Entonces, ¿qué dijo el artículo 7? Aparentemente, si ustedes ven esto, che, estoy vendiendo acciones de una sociedad española a un alemán. No habría fuente argentina. Sin embargo, el artículo 7 dice que cuando se den determinadas condiciones, aun cuando los vendedores sean extranjeros y los compradores sean extranjeros, pero el 30% de este patrimonio está conformado por bienes en Argentina, y acá puede ser campos, inmuebles, pueden ser acciones de empresas argentinas. Cuando el 30% de lo que estoy vendiendo esté incidido por bienes en Argentina y se lo vendo a un extranjero en más de un 10%, es decir, tengo que vender más del 10% del paquete accionario, hay ganancia de fuente argentina. En definitiva, ¿qué busca la ley? Buscó en aquel momento, y hoy nos sirve para definir fuente, evitar la elusión. Si no, cuando pasás a grabar, cuando pasan a estar grabada la venta de títulos en Argentina, la venta de acciones, en aquel momento, hoy ya no, pero en aquel momento, 2018 sí, era muy fácil no pagar impuestos si el dueño de estos títulos o este campo lo ponía en una sociedad extranjera y vendía a la sociedad extranjera. Entonces dijo la ley, che, no, vamos a definir esto. Hay fuente argentina y hay que pagar impuestos en Argentina si se vende una sociedad extranjera cuyos activos, el más de un 30% está constituido por bienes de Argentina y la vendemos el más de un 10%. Lógicamente la ganancia se calcula todo en proporción, ¿sí? Todo en función de la proporción de los bienes que estén en Argentina, ¿sí? Bueno, sí.
No, dentro de la sociedad extranjera, al menos el 30%, o sea, sería más del 30%, ¿está bien? Tiene que ser bienes que estén en Argentina. Y vendamos, no sé quién habla, no me doy cuenta. Ah, perdón. Y vendamos más del 10%. Correcto. ¿Sí? Bueno. El otro tema especial también dentro de Fuente, para seguir ubicando casos especiales, son los derivados. ¿Qué son los derivados? Bueno, es un concepto netamente financiero, son contratos en los cuales existe un subyacente, ¿sí? Donde, vamos, siempre es más fácil entenderlo con un ejemplo. Yo soy productor de soja, ¿sí? Y tengo dos situaciones. El precio de los agroquímicos, que son insumos para mí y que generalmente van en consonancia con el valor de los productos primarios, y el hecho de que yo quiera vender la soja a futuro, aun cuando no la levante todavía. Entonces yo sé que hoy la tonelada de soja está a 1.000 y me cierra en mi ecuación de costos, pero dentro de 6 meses, cuando le levante la soja y la entregue, no sé en cuánto va a estar. Entonces lo que hago es asegurarme el valor de la soja de hoy, que me entere si me cierran mis cálculos, me da para cubrir mis costos, me da para obtener la rentabilidad que espero. Entonces hago un derivado que es entrar en el mercado pagando poquitos valores que son las primas o los diferenciales de precio, en donde me aseguro que en el futuro estoy dispuesto a cobrar los 1.000 por la soja. Si la soja vale 1.300, tendré que pagar la diferencia y si vale menos, me aseguro y me van a pagar a mí para recuperar los 1.000 que esperaba. En definitiva, estos derivados, que son contratos, insisto, que generalmente se pueden hacer entre particulares, pero lo más común es hacerlo a través de los mercados, serán de fuente argentina, y es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Al tema derivado lo vamos a desarrollar en una de las unidades del programa, porque son rentas de segunda categoría, si lo hacen las personas humanas. Pero digo, a nivel de fuente, que es lo que nos interesa hoy, habrá fuente argentina cuando el riesgo que busca proteger el derivado es en Argentina. ¿Sí? Y se presume que es en Argentina cuando la parte que está operando es un residente argentino. ¿Okay? Esto está en el artículo 8 de la ley. Artículo 8 de la ley. Bueno. Esta es un poco la síntesis de lo que hemos visto. ¿Sí? Los residentes suman las dos ganancias y representan la DJ anual. Los residentes del exterior solamente tributan por la renta de fuente argentina con una retención con carácter de pago único y definitivo. Y acá empezamos con un concepto que es, bueno, a ver, ¿cómo tributan los no residentes? Ahora nos enfocamos en los no residentes. Ya dijimos que es con una retención con carácter de pago único definitivo. Entonces, me empiezo a anticipar. Ustedes saben que para los residentes que presentan declaración jurada, las alícuotas son o una escala que está en el artículo 94 de la ley para las personas humanas y sucesiones indivisas, o otra escala que está en el artículo 73, que es para las empresas que las llamamos sociedades de capital. ¿Por qué? Porque son sujetos a empresas que presentan y pagan el impuesto en cabeza propia. También hay una escala que empieza con el 25, 30 y 35, 3 tramos. Mientras que las personas humanas, que están en el artículo 94, tienen una escala mucho más abierta. ¿Ok? Bien, eso es para los que son residentes y presentan declaración jurada. Además, para ellos también hay impuestos cedulares, que lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en la materia. Pero ahora volvemos a los no residentes.
¿Cómo tributan los no residentes? Únicamente con el mecanismo de la retención con carácter de pago único y definitivo. ¿A qué alícuota? ¿A qué alícuota? Pregunto. La respuesta sería siempre el 35%, coma, salvo casos especiales. Estoy definiendo la alícuota, ¿ok? Voy de vuelta. ¿A qué alícuota tributan los no residentes? Siempre al 35%, salvo que resulte de aplicación alguna alícuota especial. ¿Y en qué caso tenemos alícuotas especiales para los no residentes? Únicamente dos casos. Dividendos, que haya que pagarles, 7%, hay que retenerle a la alícuota del 7%. Y la segunda excepción es una alícuota del 15%, que ahí se aplica para dos tipos de operaciones. Cuando venden acciones de fuente argentina, tributan al 15%, la alícuota. Hablo de la alícuota, no quiere decir que así vaya a ser el impuesto, ya vamos a avanzar. Primero la alícuota. Y también el 15% cuando venden inmuebles que están en Argentina. ¿Sí? La persona física que está afuera vende un inmueble que está en Argentina, tributa el 15%, ¿ok? Como alícuota, como alícuota. Bueno, ahora vamos a algo más básico. El impuesto a las ganancias, como su nombre lo indica, grava la ganancia. Entonces, si yo a ustedes al comienzo de la clase les dije, che, cuando una empresa argentina le paga a un extranjero y dice que hay ganancia de fuente argentina, hay que retenerle el impuesto. ¿Cómo funciona la retención? La empresa argentina que paga, retiene el impuesto, se da vuelta y se lo paga a la AFIP. ¿Sí? Entonces, y la segunda pregunta sería, che, ¿qué impuesto le retiene? El impuesto a las ganancias. ¿A qué alícuota? Al 35%. ¿Sobre qué monto? Si le retiene sobre el pago total, estamos asumiendo que la ganancia del de afuera es el 100% de lo que le estoy pagando. Cuando en realidad el impuesto a las ganancias, ya lo habrán visto, él, como su nombre lo indica, grava la ganancia, que significa ingreso menos gastos. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los gastos que tiene el de afuera? Como ellos no presentan declaración jurada, la ley tiene varias presunciones. ¿Presunciones de qué? De ganancia neta. Entonces, los primeros casos de presunciones que vamos a ver son la que se llama base presunta, está el artículo 10, transporte internacional, artículo 11, agencia de noticias, artículo 12, seguros, artículo 14, películas y televisión que se transmiten en Argentina por algo que se le compra a alguien de afuera, y el artículo 104 que tiene un montón de incisos y que ya lo vamos a ir entendiendo. Pero vamos a avanzar para ubicarnos. Después tenemos casos de ganancias reales. Y acá quiero que simplemente tomemos el caso para entenderlo. Yo les dije, che, las sociedades en el impuesto a las ganancias pueden tener dos grandes brazos. O tributan como impuesto en cabeza propia, las llamamos en ganancias sociedades de capital, que son las que están enumeradas en el artículo 73, y las sociedades de personas, que son aquellas que no pagan impuesto en cabeza propia, sino que generan una utilidad y se la atribuyen a sus socios. Están en el artículo 53 de la ley enumeradas. Entonces, vamos a un ejemplo. Las empresas unipersonales, ¿dónde están? Son de personas, están en el 53. Las sociedades anónimas, como ejemplo emblemático, están en el 73, son de capital. Entonces, digo, si yo le estoy liquidando el impuesto a una sociedad anónima, le calculo la utilidad impositiva, le aplico la alícuota del artículo 73 y pago el impuesto.
con el quit de la sociedad anónima. En cambio, si tengo una sociedad de personas, ejemplo, una unipersonal o una colectiva, determino la utilidad impositiva. Si es unipersonal, le doy la utilidad al socio. Y si es una sociedad colectiva, le digo, che, ¿cuáles son los dueños? Ustedes dos, ¿qué participación tiene cada uno? Y le doy la utilidad a esos dos socios en el porcentaje que cada uno le toque. Y ellos, con su quit, van a cargar en su DJ como renta de tercera y pagar el impuesto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo a una empresa unipersonal para entenderlo. El dueño de la empresa unipersonal, tener un campo y explotarlo. Yo tengo un campo, soy dueño de un inmueble, puedo hacer dos cosas, lo alquilo, renta de primera si soy persona física, o puedo explotarlo y es renta de tercera, empresa unipersonal. Entonces digo, soy brasilero, tengo un campo en Argentina, lo puedo alquilar para que otro lo explote y voy a cobrar el alquiler en Brasil, ya vamos a ver qué tratamiento tiene, o puedo explotarlo al campo. Tengo un ingeniero agrónomo, le pago un sueldo que lo explote y esa empresa unipersonal genera una utilidad. Esa utilidad es esta. No va por ninguna presunción, sino que va por la ganancia real a empresas unipersonales. ¿Ok? El beneficiario del exterior va a pagar el 35% en Argentina por la utilidad real que tuvo la empresa. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos de vuelta. Los beneficiarios del exterior tributan en Argentina. En general al 35% y el problema es sobre cuánto. Hay tres casos que van sobre la utilidad real, que son las explotaciones unipersonales, las sociedades de personas y algunos casos que ya vamos a ver más adelante, y si no todos los otros con presunciones. ¿Qué significa la presunción? Vamos al ejemplo, voy a dar el primer ejemplo para que nos entendamos. Artículo 10, transporte internacional. Ahí vamos. Artículo 10, transporte internacional. Yo soy una empresa argentina que necesito llevar mercadería desde Argentina a China. Entonces, contrato una empresa para que me haga ese flete, ese traslado de mercadería. Ahí puedo contratar a una empresa argentina que haga el flete o a una empresa extranjera. Si contrato a una empresa argentina, esa empresa argentina que me cobra por el flete, por ser argentina, todas sus ganancias son de fuente argentina. Independientemente si me lleva la mercadería desde Argentina afuera, si me la trae desde afuera Argentina. En ambos casos, esa empresa que cobra un flete por ser argentina, tiene ganancia de fuente argentina. En cambio, si la empresa que yo contrato es extranjera, de afuera, no está en Argentina, solo va a tener ganancia de fuente argentina por el 10% de lo que le pague. Entonces, cuando una empresa argentina paga un flete a una empresa extranjera, dice, de lo que te voy a pagar, el 10% es ganancia. Y sobre ese 10% aplico el 35%. ¿Ok? En cambio, por eso la base presunta es el 10%. Y siempre a la ganancia neta presunta, que es el 10%, le aplico el 35%, que es la alícuota. En cambio, si lo que estoy haciendo es alquilándole contenedores a la empresa extranjera, el 20% es ganancia presunta. ¿Vieron cuando en el puerto están todos los contenedores gigantes? Bueno, eso hay que pagar el alquiler de eso. Si la dueña de los contenedores es una empresa extranjera, cuando le pago, el 20% es ganancia y de fuente argentina. Y sobre ese 20 aplico el 35%. ¿Ok? En el caso de las compañías de seguros, bueno, siempre hay que ver si hay ganancia de fuente argentina cuando el riesgo asegurado está en Argentina. Entonces, cuando una empresa argentina
Pues esto está apuntado más que todo. A ver, yo soy una compañía de seguro, mejor dicho, yo soy una empresa que contrata una compañía de seguro y le tengo que pagar. ¿Cómo sé si lo que le estoy pagando es fuente argentina o no? Bueno, si la residencia en el momento de celebrar el contrato estoy en Argentina, la persona o el bien es fuente argentina. Pero, por ejemplo, cuando contratamos seguros para barcos, ¿cómo sé si hay fuente argentina o no? En función de la matrícula, de la bandera del barco. Si la bandera del barco es argentina, es fuente argentina. Y si estoy contratando un seguro sobre mercaderías, en donde se embarca la mercadería. Si la mercadería se embarca en Argentina, es fuente argentina. Cuando hay compañías, ¿qué son los reaseguros y retrocesiones? Las compañías de seguro tienen en su listado todos los seguros que están cubriendo, pero tienen miedo de quedarse chiquita frente a algún siniestro grande. Entonces, las compañías de seguro se reaseguran en compañías más grandes. Entonces dicen, che, yo tengo todos estos seguros, estos son los riesgos que estoy cubriendo, cubrime vos a mí y lógicamente tiene que pagar una prima. Bueno, ese reaseguro, el 10% es ganancia de fuente argentina. Con lo cual, cuando la compañía de seguro argentina le paga a la compañía de reaseguros de afuera, de lo que le pague, el 10% es fuente argentina y sobre eso aplica el 35%. Cuando ustedes tienen productores de noticias en el exterior, bueno, noticias en general, primero veamos lo de los productores de películas y transmisiones. Ejemplo, se graba, está jugando el Real Madrid y el Barcelona. Se está filmando eso en España, viene una señal y ustedes están en su casa y reciben la señal a través del cable que tienen contratado y viene el partido. Bueno, ese cable que ustedes han contratado le está pagando a alguien para poder tener la señal. Entonces, si ese alguien al que le están pagando es un beneficiario del exterior, porque el evento se está filmando afuera, hay que retenerle sobre el 50%, que es la ganancia, el 35%. ¿Ok? En cambio, si lo que estoy pagando es noticias internacionales, siempre usamos el mismo ejemplo, cuando hay la guerra ahora que está pasando, este conflicto en Medio Oriente, los canales argentinos, algunos sí, pero su gran mayoría no mandan a filmar. Le compran a agencias de noticias internacionales el contenido y lo bajan acá. Las filmaciones, las notas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se le paga a esa agencia internacional el contenido, el 10% es fuente argentina. Y sobre ese 10% hay que retener el 35%. Esos son los casos especiales. Ahora vamos a ver el artículo 104, que es el otro artículo de la ley, que tiene varios incisos, hasta el inciso I, en donde están distintas presunciones. Lógicamente, después ustedes lo van a ver tranquilos a esto, para entender la casuística, pero en todos los casos funciona de manera parecida. Primero, digo, el artículo 104 tiene varios incisos, cada inciso toca un tema. El primer inciso, el inciso A, habla de los contratos de transferencia de tecnología. Y allí el inciso A tiene dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1, que habla de los contratos estos que se firman entre las empresas para recibir tecnología que no se tiene que conseguir en Argentina, y hay que inscribir el contrato en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ¿sí? Antes se llamaba el INTI, Instituto Nacional de Tecnología, es la autoridad de aplicación que define si esa tecnología que estoy comprando en el exterior la consigo o no en Argentina. Yo soy una empresa que quiero montar una nueva línea de producto, necesito determinado know-how, saber cómo hacerlo. En Argentina no lo consigo y contrato a alguien de afuera que me provea esa tecnología intelectual para poder hacerlo.
Se firma un contrato, hay que inscribir el contrato y cuando le pague a la empresa de afuera o a los prestadores de afuera, le voy a retener sobre lo que le pague, ese es el monto, al 60%, convierto en ganancia neta ese pago al 60% de ganancia neta y sobre eso aplico el 35%. ¿Ok? Si lo que estoy pagando al exterior fueran patentes de invención, es decir, estoy pagando una marca, una patente, bueno, en ese caso la presunción es del 80%, ¿sí? Y también hay que inscribir el contrato, es decir, que por cada 100 pesos que le pago, cada 100 dólares que pago, el 80% es fuente argentina y sobre los 80 aplico el 35%, ¿ok? Si lo que contrato, inciso B, si lo que contrato en el exterior son derechos de autor, un caso, es decir, alguien de afuera, un extranjero escribió un libro y para que poder traer el libro hay que pagarle derechos de autor, bueno, hay que retenerle el impuesto, se le retiene sobre lo que se le paga el 35, es la ganancia, y sobre ese 35 el 35, que es la alícuota, ¿ok? Pero el caso más común es el de los artistas. Ustedes han visto que hay un montón de llamémosle recitales o sí, conciertos donde vienen artistas extranjeros. Bueno, si al artista extranjero lo contrata, si al artista extranjero lo contrata el Estado nacional, provincial o municipal, o una entidad civil sin fin de lucro, o la iglesia, es decir, entidades exentas, ya lo vamos a ver más adelante, entidades beneficiadas por la ley, la presunción es el 35%. Y sobre el 35 aplico el 35 de la alícuota. En cambio, si el que organice el evento es el Cosquín Rock, digamos, que trae a un artista extranjero, una productora, no es el Estado, no es una entidad civil sin fin de lucro, bueno, la presunción es el 70, ya lo vamos a ver más adelante, pero es para que le queden claro la diferencia. Vamos a todos los temas de intereses, para que no se confundan. Sí, pregunte. Todo lo que me quieran preguntar, levanten la mano, yo no tengo drama, me frenan. Sí. El 60% de lo que estoy contratando tiene que ser un contrato que me transfieran tecnología, de tecnología que no la consigue en el país. 90, ya lo vamos a ver más adelante. Hay un inciso bolsa, está bien la pregunta que me hace. Si no se consigue en el país, va en la regla general. ¿Y cuál es la regla general? El último inciso que vamos a ver más adelante, que es todo lo que sea pago al exterior, que no esté tipificado en todo lo que hemos visto, flete al 10, transferencia y tecnología al 60, y todo lo que vamos a ver, artista al 35 o al 70, marcas al 80, si no está en ninguno de esos casos, el 90%. ¿Ok? Bien. Vuelvo a los intereses. Cuando una empresa argentina paga intereses al exterior, ¿qué puede pasar? Que sean fuente extranjera y no haya que retener nada. Ejemplo, soy una empresa argentina, tomo un préstamo del exterior para usarlo en una planta industrial que estoy por construir en Bolivia y no hay ninguna garantía argentina, bueno, se pagan los intereses en principio y no habría que retener nada porque no hay fuente argentina, artículo 5, y no hay derechos reales que graben, que den garantía en Argentina. ¿Ok? Ahora, en el resto de los casos siempre hay que retener. Si los bienes se usan en Argentina, los fondos se usan en Argentina o hay garantía hipotecaria o prenda en Argentina, hay que retener. La pregunta es ¿cuánto hay que retener? Hay dos presunciones. O el 43% o el 100%, dice la ley. ¿En qué caso la presunción es el 43%?
Primero identifiquemos eso, porque por descarte, si no entramos en el 43, caemos en el 100. ¿En qué casos tenemos el 43? Cuando el que está en Argentina y se endeuda es un banco y paga los intereses, va el 43. Un caso. Otro caso. Cuando el que está afuera y presta la plata es un banco, el de afuera le presta a Arcor, va el 43. Cuando digo de afuera un banco, siempre bancos que no estén radicados en paraísos fiscales, ¿no? Porque ya lo van a ir viendo a medida que avancemos en la ley, todo lo que sea de afuera, que esté radicado en paraísos fiscales o en países de bajo nula tributación, que se llaman, están castigados. ¿Ok? Entonces, si una empresa argentina se endeuda con un banco que está en Estados Unidos, en Brasil, en donde quieran, en países normales, llamémosle, no hay problema, la presunción es el 43. Sobre el 43, el 35. ¿Ok? En cambio, si el banco que me prestó está radicado en las Islas Caimán, ya no. Ahí la presunción es el 100%. ¿Ok? En Seychelles, 100%. ¿Sí? Luxemburgo, hay distintos paraísos fiscales que lo van a encontrar enumerados en el artículo 22 de la ley. ¿Ok? Ahí están enumerados los ¿Está bien el 22 o no? En memoria. Ya les digo. Sí, sí, sí. A ver si ya, si no me voy a olvidar. Esperen un segundo. Paciencia, paciencia, paciencia. El 20 de la ley el 20 de la ley nos manda el decreto, y en el decreto, en el artículo 24 y 25, perdón, 24, están los países o estados que se consideran no cooperantes y paraísos fiscales. Bueno, sigo. Cuando ya vimos entonces intereses, ¿no es cierto? Cuando contratamos a profesionales que vengan a Argentina a prestar un servicio y en tanto no permanezcan más de 6 meses transitoriamente en el país, cuando le paguemos el honorario, el sueldo, el honorario, el 70% es ganancia de fuente argentina. ¿Ok? Lo mismo pasa con los artistas que vienen a Argentina, ¿sí? Que no son contratados por el Estado, y no se los dije, en el caso de los artistas pueden estar hasta 2 meses en Argentina. Si están más de 2 meses, también caen acá. Cuando alguien de afuera, un beneficiario del exterior, es dueño de un bien mueble en Argentina, piensen en una máquina retroexcavadora. Una empresa paraguaya, una empresa brasilera tiene bienes, maquinarias en Argentina que se la alquilan a una empresa constructora para que los use. Bueno, el alquiler que le paguemos a la empresa de afuera por bienes muebles, locación de muebles, el 40% es fuente argentina. Con lo cual al 40 le aplico el 35. Cuando lo que está en el país son inmuebles y los dueños son extranjeros, beneficiarios del exterior, bueno, ahí la ley dice que es el 60%. Sin embargo, para este caso, da opción que demostremos que la ganancia presunta es más chica y la retención puede ser calculada en base a comprobantes por valor real. Vamos de vuelta. Todas las presunciones que le vengo diciendo no admiten prueba en contrario. ¿Ok? Pero en este caso, cuando la empresa de afuera
o el beneficiario del exterior tiene un inmueble en Argentina y cobra, hay que pagarle un alquiler, la lógica es decir, che, de lo que te pago, el 60% es fuente argentina y sobre eso aplico el 35%. Y el de afuera te dice, no, no, para. Este año, para mantener ese inmueble que se rompió y le tuve que poner plata, tuve un montón de gastos, con lo cual la ganancia real de este año no es el 60, es mucho más chica. Entonces, con comprobantes, justificándolo, y hay que hacer un trámite en AFIP, se demuestra eso y se aplica la retención del 35 sobre la ganancia real. Por eso es que está la opción para ir por la ganancia real. La presunción es el 60. Es el primer caso de ganancia real en presunciones, ¿sí? Perdón, ir por ganancia real en vez de ir por presunciones. Cuando lo que estoy fuera de Argentina, soy el beneficiario del exterior, y en Argentina tengo bienes y los vendo, la presunción de ganancia es el 50%. Sin embargo, si demuestro que la ganancia real, precio de la venta menos costo, es menor al 50, justifico y me retienen el 35 sobre la ganancia real. Segundo caso, que puedo ir por la opción como ganancia real. Y el tercer caso es el bolsa, que yo les digo, el inciso bolsa, que si tenés que pagar algo al exterior y no lo encontraste antes, la presunción es el 90. Entonces, si estoy en el exterior y estoy vendiendo acciones que están en Argentina, de vuelta, estoy en el exterior, soy brasilero y tengo acciones en Argentina, acciones que no coticen en bolsa, porque si cotizan en bolsa están exentas, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando vendo las acciones de Pepito Sociedad Anónima, una sociedad que no cotiza en bolsa, tengo que pagar el impuesto en el exterior. ¿A qué alícuota? Al 15%, sobre el 90%. ¿Ok? Acuérdense que cuando vendía acciones, una de las alícuotas no es el 35, sino es el 15. Bueno, último tema, así los vamos terminando. En materia de comercio internacional, digamos, de operaciones internacionales, es muy común que los precios, los contratos, los valores que hay que pagarle a los extranjeros sean libres de impuesto a las ganancias. ¿Eso qué significa? Lo que voy a hablar es un tema que está tratado en la ley, pero en realidad es un tema comercial y de arreglar precios y condiciones. ¿Cómo sería la cosa? A ver, vamos de vuelta. Vamos a suponer, voy a usar un ejemplo. Vamos a suponer que estoy en Brasil, soy dueño de una retroexcavadora en Argentina, me la quieren alquilar. Bueno, la alquilo. ¿A cuánto? $1.000 por mes la alquilo. Perfecto, me dice la empresa constructora que la necesita, que es argentina, la va a usar, me va a pagar durante 12 meses, todos los meses el alquiler $1.000. Entonces, ¿qué tendría que hacer la empresa argentina cuando le pague el alquiler en base a lo que hemos visto? Bueno, le voy a pagar 1.000, pero antes le tengo que retener el impuesto, dice la empresa argentina. Entonces dice, bueno, ¿cuánto es la retención que le tengo que hacer a un beneficiario del exterior por un alquiler de un bien mueble? 40% de presunción por el 35%, eso da un 14%. En la práctica van a empezar a escuchar que hablamos de alícuota nominal, es decir, si bien la alícuota de la ley es el 35%, para alquiler de bien mueble, que es el 40% la presunción, 40 por 35 da 14, con lo cual tengo que retener el 14% sobre los 1.000 que le voy a pagar todos los meses. Eso significa que yo todos los meses le tendría que mandar 860
frente a 1.860, darme vuelta y pagarle al fisco 140. Porque eso que yo retengo no es para mí, es para el fisco. Yo como empresa que contraté el alquiler, lo único que tengo que hacer es actuar como agente de retención. El fisco me hace a mí obligado a tener que cobrarle el impuesto al beneficiario del exterior y pagárselo al fisco. Si yo pago los 1.000 y no retengo, y el fisco me controla, me va a cobrar los 1.000 a mí y lo voy a tener que poner en mi bolsillo. Porque el fisco nunca lo va a ir a buscar al brasilero, en el ejemplo que estoy inventando, ¿ok? Me va a cobrar el impuesto a mí. Entonces yo soy el responsable de calcular correctamente el impuesto, retener, darme vuelta y pagárselo al fisco. Sin embargo, el hombre, la empresa de afuera o la persona física de afuera, que es la dueña de la máquina, me dice, yo quiero los 1.000 limpios. La retención es un problema tuyo. Yo quiero cobrar 1.000 limpios. Y entonces acá aparece lo que se conoce como un arreglo contractual que es libre de impuesto. Esto se conoce como el grossing up o acrecentamiento. Así lo van a encontrar en toda la bibliografía. ¿Qué significa esto? Que el de afuera, el dueño de la máquina, quiere cobrar los 1.000 libre de impuesto, ¿ok? Como el de afuera quiere cobrar los 1.000 libre de impuesto, significa que hay que encontrar el monto tal que menos el 14% de 1.000. Entonces ahí es donde aparece la fórmula del acrecentamiento para buscar la tasa incremental. Y en el ejemplo que les inventé sería 100 menos T dividido, 100 por T dividido 100 menos T. Traducido a números sería 100 por 14. ¿Por qué 14? Porque estoy en una locación de bien mueble, que la presunción es el 40 por el 35, el 14. Dividido 100 menos el 14. Quiere decir que esto da 16,29, algo así. Con lo cual significa que para mandar 1.000 limpios, la retención no son 140, son 162,90. Significa que mi costo no fue 1.000, fue 1.162,90, que a eso le aplico el 14 y me da la retención de 162,90 que le tengo que pagar al fisco. Entonces, esto que estoy diciendo es un mero cálculo matemático, ¿sí? En el libro tienen todos los ejemplos, y después véanlo ustedes, un tema matemático, pero en definitiva el grossing up significa eso, que hay que pagar neto el valor pactado y que el del impuesto me hago cargo yo como pagador, ¿ok? Para mí termina siendo costo los 1.162, ¿ok? Y lo otro es una retención. Si lo llevamos a un tema importante, hay un artículo en el decreto reglamentario que es el 227 que dice que cuando tengo que pagar al exterior intereses solamente, intereses, y mi actividad en Argentina es la industria, las explotaciones extractivas o la producción primaria, pago sin aplicar el grossing up. En el ejemplo que les di, pasa que al ser intereses, la presunción es del 43. Con lo cual, si ustedes ven, el 43% por el 35 da 15,05. Significa que por cada $1.000 de intereses que tengo que girar, tengo que darme vuelta y pagarle al fisco 15,05. Pero si soy actividad industrial, primaria o extractiva, la ley me dice, el 227, gira los 1.000
y pagarle al fisco 15,05. O sea, no hagas el grossing up. Es en beneficio, un incentivo para estos sectores. ¿Ok? Y en la última placa tienen un ejemplito de lo que acabo de decir recién con una presunción del 100%, por ejemplo. 100%, ¿en qué casos? Bueno, cuando me presta, yo no soy banco, el de afuera tampoco es banco y me presta plata y le tengo que pagar intereses. ¿Qué presunción va? Dice el 104 de la ley. Cuando son intereses pagados por alguien de Argentina al exterior y ninguno de los dos es banco, el 100% de los intereses. Entonces vamos con un ejemplo. Tengo que pagar $100 100 pesos de intereses. La alícuota es el 35 por el 100, es el 35. Debería mandar 65 y retenerle 35 y dárselo al fisco. Bueno, con acrecentamiento, 100 por T dividido 100 menos T, 35 dividido 65, la alícuota pasa a ser el 53,84. ¿Qué significa? Mando 100, retengo con acrecentamiento 53,84, mi costo termina siendo 153,84. Significa que la renta bruta acrecentada por el 35 da 53,84, mando 100 libres al exterior y le pago al fisco 53,84. ¿Ok? Bueno, terminamos la clase. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. ¿Alguna duda los que están por internet? Sí, profe, una consultita. El tema de la asistencia a los prácticos, ¿eso cómo lo van a notificar? Porque yo hice la presentación de la exhibición, ¿sí? Porque yo vivo en La Pampa, entonces quería saber si lo notificaban ustedes o cómo era el tema.